Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Reanudar la sesión. Ya casi terminamos con el tema de proteínas. Parece que hoy les voy a dar una clase no tan corta, ¿verdad? Pero tampoco tan larga. Y luego les voy a dar una mini presentación nada más para que de la presentación que ustedes tienen que elaborar para la siguiente clase de este jueves y del viernes, para culminar con esto. En los cuales recuerden que se hicieron grupos, los grupos ya están ahí subidos en la lista, si se meten en los archivos del grupo, ahí está el grupo, el archivo Excel, en dicho, están ustedes pues con colores, cada color representa un equipo. Los equipos están balanceados para que pues esté parejo la cosa. Son 5 equipos, creo, 6, no me acuerdo, ahí están. Son esos equipos, van a tener media hora para presentación, y van a ser de un artículo científico, pues que esté enfocado a aminoácidos, pero a su vez, pues yo solo los escogí para que estuvieran también enfocados a nutrición. Dichos artículos ya están subidos ahí también en una carpeta y están enumerados del 1 al 7, me parece. Entonces, el primer equipo, que es el equipo rojo, expondría el número 1, que son aminoácidos y El amarillo, que es el 2, me parece, pues el artículo que tiene el número 2, ese es el que hay que exponer, y así, ¿ok? Igual esto lo volvemos ahorita a hablar al final de la clase. Pero, en fin, bueno, ya vamos a entrar al tema. Espero que estén descansados y, pues, a darle, ¿no? La vez pasada vimos los tipos de reacciones que pueden ocurrirle a las proteínas, ¿verdad? Y sobre todo, pues, era basado en sus cadenas laterales, lo último que vimos, que es transmetilación, formación de grupos esteres a partir del grupo hidroxilo, reacción del grupo amida de la proteína, del aminoácido, y reacciones del grupo sulfidrilo. Entonces ya vimos que la transmutación es cuando se cambian los grupos metilos, ¿verdad? Cuando se cambia un grupo metilo, gracias a una metiltransferasa. Normalmente este metil se le quita a una proteína, este metil es el que estamos viendo acá, se le quita a una proteína, bueno, aminoácidos, también hay proteínas, pero los aminoácidos se les quita y estos se van ¿a qué? Al DNA o a la proteína. Porque el proceso de estar nosotros metilando ciertas cosas, ciertas regiones, tanto del DNA como de la proteína, estamos inactivando a dichas cosas y las estamos guardando para que no sean degradadas por los proteosomas, para que no sean degradadas por otras cosas, ¿no? Para eso son las metilaciones. Entonces, una metiltransferasa, es decir, una enzima que cambia grupos metilos, llega, le quita este metil, se le lleva la proteína y por ejemplo, ese adenosilmetionina, ¿okay? Queda pues desnuda de su grupo metil. Aquí podemos ver que aquí estaba, aquí ya no está, y cambia a ese adenosil L-homocisteína, y luego por la acción de una hidrolasa, es decir, una enzima que corta utilizando agua, o liberando incluso agua, ¿verdad? Una SH, o es decir, S-adenosil L-homocisteína hidrolasa, SH-ASA, pues lo que hace es cortar este enlace en dos. Y tenemos nosotros corta aquí. Como utiliza una molécula de agua, pues acá se va un hidrógeno y acá se van los otros O2, ¿verdad? Los otros hidrógenos. Entonces así está. Esta es una metiltransferasa. Luego la formación de los grupos hidroxilos, también estábamos viendo de cómo se forman, ¿ok? De los grupos amida. Y de que esto normalmente sirve para estar guardando energía en dichas moléculas, ¿verdad? Y luego las reacciones del grupo sulfidrilo, que son muy importantes, porque son normalmente las que le dan la estabilidad a las proteínas una vez que ya se hayan formado. No es que le den una estructura, porque la estructura normalmente es por enlace covalente, pero sí les da una estabilidad, porque es como si fuera, les daba yo el ejemplo de que los enlaces covalentes son como los Bloch y los grupos de sulfuro y los grupos de fuerzas de Van der Waals, etcétera. Entonces, estas fuerzas de interacción son como tapes que realmente no tienen tanta interacción, no tienen tanta fuerza, pero realmente sí ayudan en su momento. Y se ponen muchos tapes en varios lados, tienen una adhesión más fuerte, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando interactúan una cisteína con otra cisteína se llaman dicisteínas o cistinas.
Y pues ya, ¿no? Entonces aquí estábamos viendo cómo una cisteína y una cisteína hacen un enlace para hacer una discistina, ¿verdad? La discistina, aquí normalmente se perdieron las moléculas de hidrógeno, por lo tanto se liberan 2 moléculas de hidrógeno, o 2 átomos de hidrógeno, más 2, también se pierden 2 electrones. ¿Para qué? Para que se pierde en balance, ¿verdad? Entonces queda una cisteína, que es todo esto de acá, se representa con el cis, que es el código de 3 letras, interactúa con otras cisteínas, se pierden estos hidrógenos, se liberan estos electrones, y se forma el puente de cisteína. Entonces esto ya forma ser una dicisteína o una cistina. Esta es la misma representación, me gusta ponerlo así para que vean cómo es la estructura de conteo normal, ¿verdad? Y luego acá es ya la estructura química como tal. Y así es la representación de los aminoácidos. Es lo mismo. Entonces les comentaba también de que estos tipos de enlaces son muy importantes en las proteínas, dado a que les dan reactividad, uno, porque les permiten interaccionar con otras proteínas, con otras enzimas, con otros aminoácidos, ¿ok? Y también les da, bueno, también con nucleótidos, claro, y también les da pues la estabilidad a la proteína, ¿verdad? Es ese tape que une las cositas, ese tape conector. Y también les comentaba que esta es una cisteína, esta es una proteína intramembranal, entonces vean el número de aminoácidos gigantesco que tenemos, es por eso que se llaman polipéptidos, ¿verdad? Polipéptido, pues está compuesto por muchos aminoácidos, demasiados aminoácidos, más de 20, y que están unidos por un enlace peptídico, ¿verdad? Entonces estamos haciendo eso. Ok. Y al final ya hablamos después del enlace peptídico que ocurre normalmente entre el grupo carboxilo y el grupo amino de 2 aminoácidos distintos para forma parte de una reacción de condensación. Una reacción de condensación también se conoce como una reacción de deshidratación porque se pierde agua en el proceso y se forma este enlace que es el enlace peptídico. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el primer caso que les puse, para que sea más evidente. Está reaccionando el grupo carboxilo, COOH, el grupo amino, NH2, ¿verdad? Interactúan estas dos moléculas, estos dos compuestos, este compuesto y esta molécula van a interaccionar con ellas mismas para generar agua y se van a perder al medio. Entonces va a quedar nada más CONH, CONH y se perdió esta molécula, ¿verdad? Y esto que estamos haciendo aquí ya es una unión es un dipéptido, es decir, una unión de 2 aminoácidos por un enlace peptídico. La misma representación también se ve acá en ecuación molecular, incluso está la fuerza de interacción que están ocurriendo acá, ¿verdad? Se van estas dos moléculas, forman agua y se pegan estas dos que quedan ahí para completar sus reglas del octeto y pues se forma este enlace peptídico. Ok. Y luego ya después de ahí pasamos, o más bien pasé, a platicarles acerca de, pues, de dónde nacen todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el origen de los, o sea, qué me va a decir a mí cómo hacer una proteína o cómo hacer un aminoácido? Bueno, y esto nos recuerda a la primera clase que les comentaba, que incluso les preguntaba a su compañera de ambiental y a su compañero de biomédica, cuál era el dogma central de la biología molecular y cuál era la diferencia de DNA y RNA, ¿verdad? Entonces, vamos a nosotros saber, o nosotros sabemos ya, que toda la información genética, toda la información que nos dice qué es lo que va a hacer cualquier cosa que esté viva, se encuentra en su ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Este ácido está compuesto por 4 nucleótidos, adenina, citosina, guanina y tirosina, ¿verdad? Y están unidos pues por están unidos por enlaces covalentes, sin embargo también les da una estabilidad sus puentes de hidrógeno, es por eso que si se logra hacer esta doble hélice de la DNA. Estos 4 nucleótidos normalmente pues se agrupan en 3 para hacer codones y cada codón representa un aminoácido cuando es leído por un ribosoma, el cual le va a insertar su anticodón y va pues a generar dicho aminoácido. ¿Ok? Entonces toda la información genética es ADN, el ADN es ácido desoxirribonucleico y ya.
Una vez que tenemos el ADN se encuentra siempre pues, dentro del núcleo, a menos de que sea una procariota que se va a encontrar dispuesto en el periplasma, pero de todos modos está envuelto en una semimembrana, pero no es un núcleo como tal. En fin, se va a encontrar dentro del núcleo. En el núcleo va a estar normalmente siempre activo, va a estar en proceso de transcripción, en proceso de autorreplicación, y en fin. Una vez que el DNA o que, bueno, que ocurre cierto estímulo en la célula o en las células, se va a generar o se va a activar cierto gen o cierto RNA de transferencia, cierto RNA de intervención o silenciadores, etc. ¿Esto qué va a responder? Va a responder al estímulo que esté ocurriendo en el ambiente, vuelvo a decir. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo problemas de que tenemos mucho peróxido de hidrógeno, se va a transcribir el gen PARC7, el gen PARKIN1, el gen LRRK, etc. Muchos genes que ayudan a intervenir contra este peróxido de hidrógeno. Entonces se va a generar, ¿verdad? Si nosotros hicimos demasiado ejercicio, para que nuestras fibras no se lastimen tanto, se va a transcribir el miostatina, el gen de la miostatina, MST. El gen de la miostatina lo que hace es inactivar el músculo para que deje de crecer y pueda reposar. Si no, pues crece incontroladamente y descansará hasta que pues, llegue a un factor máximo de crecimiento. Entonces, eso pasa también, ¿verdad? ¿Y cómo pasa esto? Bueno, pues el DNA se transcribe a RNA. El RNA sale del núcleo al periplasma cubierto por grupos metiles, etcétera, para no ser degradado. Sale en forma de mRNA. Entonces, una vez que el mRNA se lee por un ribosoma, va a generar normalmente una proteína activa. Puede que se quede nada más como RNA silenciador, etcétera. Pero el dogma central de la biología molecular dice que es de DNA a RNA y luego de RNA a proteína. ¿Cómo pasa? Bueno, pues pasa por una DNA polimerasa. Una DNA polimerasa es una enzima, una proteína, que lee la estructura del DNA y empieza a replicarlo, ¿verdad? Esa es la replicación del DNA. Se abre la doble hélice y va saliendo la misma hebra, pues clonada. Esto es en el momento, por ejemplo, de la división celular, tanto la mitosis como la meiosis. También les comenté que existen normalmente dos enzimas muy importantes, que es la RNA polimerasa. La RNA polimerasa rompe la cadena la doble enlace de la cadena del DNA y va sacando pues ¿cómo se llama? Este transcrito de RNA a partir del DNA. Y luego les comenté que existía una reversa transcriptasa, una transcriptasa de reversa, que se utilizaba mucho, por ejemplo, por virus, y que actualmente se utiliza mucho en biología molecular y en genómica para hacer ediciones genéticas de células, en las cuales esta molécula de RNA, en vez de irse a los ribosomas para transformar una proteína, se va otra vez o se integra nuevamente, o de nuevo, a la cadena de DNA original. ¿Okay? Ya sea que sea la misma molécula y se transcriba, o sea una molécula distinta de RNA que se vaya a meter al DNA. ¿Ok? Esto es por una RNA polimerasa y una RNA transcriptasa reversa. Después de aquí, pues ya vemos que el RNA sale, entra a los ribosomas y en los ribosomas ya genera tal como tal la proteína. La proteína, pues va a ser esta molécula que se va a encargar de actividades biológicas, o este elemento, no sé cómo llamarlo, esta cosa que va a hacer estas actividades biológicas, ¿no? Y ya. Entonces vimos acá lo mismo que les estaba comentando. Todas las estamos hechos de células. Cada célula pues tiene su información genética en el núcleo. En el núcleo de la célula existe el DNA. El DNA se va a transcribir. El RNA se va a traducir para generar una proteína, ¿verdad? Entonces el DNA solo se puede estar replicando o retroreplicando. Se va a transcribir RNA y luego del RNA se va a traducir a proteínas. Este es el dogma central, ¿verdad? Traducción, transcripción y traducción. ¿Ok? Esto es prácticamente también lo que les estaba contando. Recordemos que en el núcleo nosotros como seres humanos tenemos pues, cromosomas que nos ayuda a esta compactación, a que el DNA esté compacto en su máximo nivel gracias a las histonas. Por ahí dicen que si nosotros sacamos el DNA de un ser humano y lo atamos, lo deshilamos, podríamos darle como 3 vueltas al mundo de nada más estarlo deshilando. Entonces, el nivel de compactación es gigantesco gracias a las histonas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que se encuentra en este cromosoma, por ejemplo? Pues aquí estamos viendo cómo es la estructura del DNA. El DNA normalmente está en forma de
de antisentido. Tenemos el mismo nucleótido acá. Tenemos estos nucleótidos acá y los nucleótidos de acá abajo se llaman antisentidos porque es el mismo, pero pues prácticamente al revés. Y es por el tipo de enlace que va a hacer el nucleótido, ¿verdad? La adenina se une fácilmente a la timina a la adenina, la guanina a la citosina y así sucesivamente. Entonces, sí es que es un end strand. Lo que está ocurriendo acá es de que este DNA se está abriendo gracias a la RNA polimerasa, que es esta molécula que está acá, esta enzima que está haciendo que está transcribiendo. Lo que hizo es que forma como una helicasa, es decir, rompe la cadena, la doble hélice, la abre poquito, se mete, busca un codón de inicio, ATG, que es una metionina, y empieza a transcribir hasta que encuentra un codón de stop, que es una TAA, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde comenzaría a dejar de transcribir. Luego toda esa molécula se transcribe a RNA. En el RNA la gran diferencia que hay de una molécula de RNA a una de ADNA es otra vez, ¿verdad? Que una está oxigenada, la otra no, y que en la cadena de RNA no existe la tirosina, pero sí el uracilo. El uracilo viene a sustituir la tirosina. ¿Ok? Entonces, se termina de transcribir y ya pues se genera el transcrito. Este va a salir como mRNA, se va a salir del núcleo, va a ir al periplasma, va a estar cubierto por grupos metilos, etcétera, para evitar su degradación. Lo van a encontrar los ribosomas van a, como a poner los bloques que faltan para que sea dichos aminoácidos, y la unión de tantos aminoácidos va a generar a la proteína eventualmente. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí los nucleótidos que tenemos. Les había comentado que son la citosina, la adenina, la guanina y la timina, ¿verdad? Y normalmente están unidos por interacciones de Van der Waals, las cuales son pues, puentes de hidrógenos. La citosina con la guanina van a ser 3 puentes, la adenina con timina van a ser 2, la guanina con citosina van a ser 3, y esto pues le confiere pues cierta estabilidad también térmica, porque los puentes de hidrógenos entre más se tengan, más fuerza van a tener, pero también no son tan estables, se pueden romper fácilmente con el calor. Por eso es que el fuego pues desnaturaliza las células y rápidamente las rompe, ¿no? Se encuentran en cadenas antiparalelas, porque pues le digo, esto va para arriba y esto va para abajo, eso es lo mismo. Este es un nucleótido con su petosa, etcétera, y ya. ¿Ok? Vale. Como les comentaba, la unión de ciertos nucleótidos van a codificar para ciertos aminoácidos, y esto también se les había comentado en la clase pasada, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la unión de una timina con una timina y otra timina. Recuerden que tres nucleótidos van a hacer un codón, y un codón va a codificar para cierto aminoácido no esencial disponible, ¿verdad? Entonces, timina, timina y timina hace la fenilalanina, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, timina, timina y adenina van a ser una leucina, ¿ok? En el caso de una adenina, una timina y una citosina van a ser una isoleucina. En el caso de una adenina, perdón, una citosina y otra citosina van a ser una una tirosina, perdón, ¿ok? Y así sucesivamente es como se codifica el DNA y se decodifica por los ribosomas para hacer para traducir este transcripto, ¿ok? En los seres humanos existen las proteínas, bueno, existe el gen con exones e intrones, es decir, se tiene que procesar para que salga, para que por fin se pueda leer como tal. Lo que hace la célula es de que gracias a los RNA polimerasa le va quitando también los intrones. Los intrones son moléculas que se quedan nada más dentro de la estructura del DNA, por eso se llaman intrones. Y exones son aquellas moléculas que ustedes, pues es fácil recordar, que son las que sí van para afuera. Intro adentro, exo para afuera. Y estas son las que por fin se van a exportar. Y tenemos acá un grupo que es AAA, esto se le conoce como cola polia, ¿verdad? O poly-HL. Estas adeninas son puras adeninas juntas, son muchísimas, y sirven para que cuando llegue un degradosoma o algo, vaya matando, vaya quitándole cada una adenina, y que así alcance a llegar a salvo al ribosoma. Si saliera sin esto, pues es muy probablemente que se degradaría y no se alcanzaría a transcribir. ¿Ok? Ya está. Entonces, el mRNA es el punto de comienzo de la translación o transcripción. El DNA se transcribe a mRNA, como es lo que estamos viendo acá. Cada 3 partes se conoce como un codón,
y cada codón corresponde a un aminoácido, ¿verdad? Los aminoácidos forman cadenas de polipéptidos gracias al enlace peptídico, que es una reacción de condensación con el grupo amino y el grupo carboxilo de 2 aminoácidos. Y las cadenas de polipéptidos van a formar a proteínas, obviamente. ¿Ok? Esto es un poquito más de lo mismo, nada más para que quedara claro. Y ya. ¿Ok? Entonces, perspectivas generales de los genes. 1, los genes actúan como la unidad, como la unidad de la herencia, es decir, cada gen va a determinar exactamente qué es lo que va a hacer el organismo, sin embargo, tienen que ser activados por factores ambientales o por factores de comportamiento, es por eso que se conoce como la epigenética, ¿verdad? Cosas que no están dentro de los genes, pero que actúan a la regulación de la expresión genética. Por ejemplo, pues el calor, el estrés, la actividad física, la resiliencia, la falta de sueño, o sea, todo lo que no es así, incluso el ambiente familiar, cómo nos alimentaron antes de nacer, pues decir, todo lo ambiental, todo lo que está, el sonido, todo va a actuar como un factor epigenético que va a regular o va a ayudar a la expresión y regulación y apagamiento de la expresión genética. Entonces, los genes es lo que actúa como unidades de la herencia. Los genes, normalmente se ven como la causa de una enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson tiene varios genes inactivos o dañados, por ejemplo, el PAC7, que es una de las que más he estudiado. Aquellas personas que son diabéticos también tienen inactividad de genes. Algunas personas son ciegas por inactividad de genes. Algunas personas, pues el enanismo, ciertas cosas. ¿Verdad? Todo esto es por actividad genética. De hecho, casi todas las enfermedades son por factores genéticos, a menos de que sean por factores ambientales de daño directo, etc. Los genes codifican para proteínas, aunque normalmente algunos, recuerden que algunos escritos se quedan como transcritos como tal, ¿verdad? No todos codifican para proteínas, pero por dogma general de la biología molecular, los genes se transcriben a proteínas. ¿Ok? Luego los genes actúan como switches, como controladores del desarrollo. En el desarrollo embrionario hay unos genes que se llaman homebox, son una caja de genes distintas que nos va a permitir a nosotros diferenciarnos de que esta parte va a ser piernas, esta parte va a ser brazos, etcétera, ¿no? A ver, permítanme un poquito. Bien, regresé. Entonces nos quedamos que los genes actúan como desarrollos como el control del desarrollo, ¿verdad? Y también una vez que también hace el producto, pues también sigue siendo lo mismo. La activación de ciertos genes gracias al sueño, va a generar que, pues, dicho niño crezca, dicho niño se quede chaparro, presente alteraciones alimenticias, etc. ¿Ok? Y los genes se autorreplican, no son replicadores. Por eso se conoce, bueno, hay una teoría que se llama el gen egoísta, el cual dice que el organismo no importa, lo que importa es el gen, y la evolución ha llevado a tal grado de que seamos más diversos y complejos, pero nada más con el fin de que nuestros genes se sigan autorreplicando. Esa es la teoría del gen egoísta. ¿Ok? Esto de acá, pues, es lo que les estaba comentando, les he estado recalcando lo mismo. Pero me gusta esta imagen porque dice, bueno, un gen se va a transcribir con mRNA y este gen va a generar un polipéptido, es decir, este polipéptido va a formar una proteína. Pero a lo mejor el gen 2 no va a generar un transcrito de mRNA, sino que va a funcionar como un RNA regulatorio, el cual va a ayudar a la degradación, va a ayudar a la señalización, etcétera, ¿verdad? Y el gen 3 puede funcionar como un RNA de transferencia que se le va a pegar a ciertas moléculas para llevarlos a su sitio blanco. Entonces, por eso puse yo esta imagen acá. Okay. ¿Cómo funciona? Bueno, pues por la RNA polimerasa, y yo se los quise poner aquí para que ustedes conocieran pues las tres formas que normalmente la van a ver. La verán pues ver en forma de dibujo sencillo.
La RNA polimerasa pues es una proteína, por lo tanto tiene un tamaño considerable si lo comparan con el tamaño del DNA. Y es lo que está haciendo acá, ¿no? Tiene una forma de helicasa, bueno, funciona como helicasa, es decir, puede abrir la doble hélice. Por eso es que dice aquí que el DNA se abre o se deshila. Y al momento que va pasando, es por el sentido de 5' 3', va transcribiendo, va soltando el transcrito de RNA. ¿Ok? Esto es lo mismo, va insertando y va quitando. Entonces va haciendo esto, ¿verdad? Una nueva RNA. Se la van a encontrar también con esta forma. Esta forma es por activación de sitios electrófilos. Entonces están viendo la gran proteína que está sacando su transcrito de RNA, mRNA. Y lo pueden ver por actividad también electrónica, que es lo mismo, ¿verdad? La proteína, la RNA polimerasa, si se fijan acá tiene un magnesio 2, significa que funciona como un cofactor el magnesio. ¿Se acuerdan que les había comentado que la bioquímica no nada más estudia las moléculas vivas como tal, o sea, las biomoléculas, sino que también a veces llega a estudiar moléculas inertes o moléculas inorgánicas, porque estas interactúan con las moléculas orgánicas, en el caso del magnesio que estamos viendo aquí, como cofactor, es decir, se necesita magnesio para que funcione correctamente la polimerasa, ¿verdad? Es por eso que nosotros necesitamos consumir en nuestra dieta también minerales, ¿verdad? Los minerales pues nos van a aportar magnesio, nos van a aportar sodio, cloro, etcétera, para generar todo ese tipo de funciones. ¿Ok? Una vez que ya vimos pues prácticamente todo de los aminoácidos, vamos a hablar ahora sí propiamente de las proteínas. Que como nosotros vimos, una proteína es la unidad funcional, eso es lo que quería decir, una unidad funcional de la célula. Va a ser pues prácticamente todo en las células, o la mayoría de las acciones va a ser gracias a proteínas. Van a ayudar a formar, por ejemplo, estructuras, van a darle soporte a dichas estructuras, van a darle estabilidad también, pero también pueden funcionar como una actividad biológica específica. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, es la unión de varias como proteínas unidas para hacer una proteína activa. Y lo que hace es de que gracias a su grupo hemo, el grupo hemo pues tiene hierro incrustado, ¿verdad? Es por eso que también es importante eso. Va a ayudar a transferir los electrones que se hagan en el intercambio gaseoso a todos los tejidos y los va a recoger en dióxido de carbono para poder eliminarlos utilizando pues todos los procesos que ya se había comentado en la segunda clase y liberando pues, moléculas de agua y dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer una proteína. ¿Cuál es la estructura que tienen las proteínas? Bueno, las estructuras pueden tener, o más bien tienen, bueno, sí pueden tener, porque algunas se quedan en estructura terciaria, la mayoría llega a cuaternaria, pero algunas sí se quedan aquí. Tiene pues 4 niveles de diferencia normal, ¿verdad? La primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Así es simple, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué es lo que nos va a decir? La estructura primaria, pues es este conteo de aminoácidos, que no nos dice cómo se están arreglando ni nada. La secundaria es la que nos va a decir si son hélices alfa o láminas beta. Ahorita vamos a ver qué es eso. La terciaria es el acomodo de estas hélices alfa y láminas beta. Y luego la cuaternaria es la unión de varias proteínas o de la misma proteína unida en sí misma para funcionar. ¿Ok? Pues a veces tenemos homodímeros, es decir, la unión de dos proteínas similares. Trímeros, o así se dice, tetrámeros, ¿verdad? Normalmente pentámeros, hexámeros, puede haber demasiadas, es un nivel complejo muy gigante. De hecho, pues, hay una ciencia que se dedica al estudio de esto, que es la biología estructural, y estudia prácticamente una sola proteína, cómo puede tener cientos y miles incluso de interacciones. ¿Ok? Bien, ¿qué es la estructura primaria de la proteína? Es la secuencia de aminoácidos en dicha proteína. Así de fácil, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de proteínas. Si nos vamos de acá, ¿ok? ¿Qué es lo que les va a decir esta secuencia? Bueno, pues el DNA. El DNA nos va a decir cuál es la secuencia de aminoácidos, porque nos va a traducir a codones y cada codón va a representar un aminoácido, por lo tanto, esta es la secuencia, ¿verdad?
un aminoácido, 2 aminoácidos, 3, 4, 5. Ok. Bien. Entonces, denota pues el número de los aminoácidos en la proteína, ¿verdad? Los niveles altos de organización son decididos por la estructura primaria, es decir, por cuáles aminoácidos es el que nos va a conformar nuestra proteína o nuestro péptido. Cada cadena de polipéptido tiene una secuencia única de aminoácidos que son decididas por genes. Todas las proteínas son codificadas por una secuencia única de aminoácidos. Si cambian 3 aminoácidos, ya no es la misma proteína. Se puede parecer demasiado, pero no es la misma y va a tener funciones totalmente diferentes, ¿verdad? Aunque nosotros recordemos, bueno, no se los he contado, pero hay unos aminoácidos que son como equivalentes a otros. Esto tiene que ver por su nivel de estructura y por las características energéticas que pueden presentar. Entonces, algunos aminoácidos sí pueden ser suplementados por otros y presentar la misma función. Sin embargo, ya esto sería un proceso de especiación que llevaría eventualmente a la evolución de esta proteína. ¿Ok? Va. Entonces, esta estructura es decidida por los genes y cada uno tiene una secuencia única de aminoácidos, ¿verdad? Y la estructura primaria es normalmente o siempre está mantenida gracias a enlaces covalentes, ¿verdad? Es decir, enlaces peptídicos. Y aquí les puse lo mismo. Recuerden, tenemos 2 aminoácidos, el aminoácido 1, el aminoácido 2, interactuando con el grupo carboxilo y su grupo amino, liberan su molécula de agua. Este es un dipéptido y esto ya sería primero un aminoácido 2. Entonces sería, por ejemplo, vámonos aquí, 1, 2, y así seguimos totalmente hasta llegar hasta sus últimos. ¿Ok? ¿Cómo se cuentan los aminoácidos en una proteína para determinar su estructura primaria? Bueno, en una cadena polipeptídica va a haber a ellos, pues obviamente su cadena amino y su cadena carboxilo que no han sido alteradas, ¿verdad? Aquellas que están al inicio y final se llaman como amino terminal, ¿ok? El primer amino, por ejemplo, aquí, si nosotros suponiendo que esta es la primera, este sería el amino terminal que se encontraría aquí, y esta cisteína tendría su carboxilo final, que es el que no está interactuando con nada, ¿verdad? Entonces sería su carboxilo terminal, por ejemplo, así de sencillo, ¿verdad? Entonces dice, en una cadena polipeptídica va a haber siempre un alfa-aminoácido, un grupo alfa-amino libre, ¿verdad? Este final se conoce como amino terminal, final. Y normalmente que presente el amino terminal va a ser conocido como el primer aminoácido, ¿ok? Tal y como les he dicho acá. Si este es el grupo amino y está acá, ese sería el primer aminoácido, y aquel que termine con el grupo carboxilo es el último aminoácido. Fácil, ¿ok? Ya, normalmente el grupo amino terminal está escrito a la izquierda, sencillo. En el otro final del polipéptido vamos a encontrar al grupo carboxilo terminal, que es como les he comentado anteriormente. Y se da a conocer como aquel grupo carboxilo que esté unido al último carbono alfa y que va a ser el último aminoácido constitutivo, ¿ok? Los residuos aminoácidos en polipéptidos cambian su sufijo y son nombrados de ino a il. Por ejemplo, la glicina cambia a glicil. Si nosotros tenemos aquí una glicina, por ejemplo, o cefalina, sería fenil. Fenilleucil, seril, cisteíl, ¿verdad? Así de sencillo, ¿ok? Sería glicil. Así, los enlaces positivos formados por los grupos carboxilos de la glicina con aminoácidos de la adenina serían, y valina, por ejemplo, sería glicil, porque tenemos una glicina, alanil, valina, que es el último, ¿ok? Y acá también tenemos su estructura, NH2, el grupo amino, glicil, alanil, valina y el grupo carboxilo, ¿ok? O K, simplemente, glicil, alanil, valina. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un grupo carboxilo, que sería el primer uno. Este sería entonces, por lo tanto, la terminal amino, ¿verdad? Amino terminal, porque es el que comienza, normalmente está a la izquierda, entonces es un aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, ya no hay otro acá, por lo tanto, entonces este aminoácido que tiene libre su grupo carboxilo, porque ya no está interactuando con nada, como aquí que está interactuando, y aquí está interactuando, aquí no está interactuando,
Amino terminal, acá tampoco está interactuando, carboxilo terminal. Y comienza el amino de carboxilo, por tanto, esto sería 1, 2, 3. ¿Ok? Normalmente los polipéptidos son cadenas lineares. De todos modos, pueden existir cadenas de tipo de rama, y estas son por la interacción de puentes disulfuro. ¿Ok? Los enlaces covalentes y los enlaces disulfide, o disulfitos, entre las proteínas, o sea, las fuerzas covalentes y los puentes de sulfuros también van a determinar la primera estructura, es decir, pues cómo es que está unido, ¿verdad? Y ya. Entonces, lo que les quiero presentar aquí es la estructura de la... Esta es... ¿cómo se llama? La insulina, ¿ok? Esta es la estructura primaria de la insulina. Nosotros aquí estamos viendo que son dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Hay ciertas proteínas que necesitan de pues, la unión de dos cadenas distintas para poder activarse. Y normalmente, por ejemplo, un gen va a pasar, bueno, parte de un gen va a codificar para una y parte del gen va a codificar para la otra, ¿ok? Entonces ya está aquí. Tenemos, por ejemplo, el primer amino terminal empieza con una glicina, que esta sería glisil, ¿verdad? Porque cambia el nombre. Entonces, es el número 1 de la cadena A es glicina, empieza con glicina, y el grupo terminal, carboxilo terminal, es una ácido espártico, ¿no? Sí. Entonces, estamos con tiene 21 aminoácidos. Lo que les comentaba es de que los aminoácidos, pues, también su puente disulfuro va a ayudarles a mantener esa estabilidad, es decir, va a darle la estructura primaria, ¿verdad? Le va a ayudar a que se mantenga, para que no se rompa, para que no pase una alteración. Y los puentes disulfuro ayudan a conectarse, por ejemplo, con las cadenas que se tienen que activar, o con el blanco al cual tienen que llegar. Por ejemplo, la cadena beta de acá abajo empieza con una fenilalanina, ese es su amino terminal, y su carboxilo terminal es una triosina, ¿verdad? Pero vemos que esta cisteína y esta cisteína están interactuando gracias a su puente disulfuro, ¿verdad? Aquí recuérdense que se liberó 2 moléculas de hidrógeno y 2 electrones, ¿ok? Y se formó este puente disulfuro. Y acá estas cisteínas de acá otra vez se reconocieron, interactuaron, liberaron también cada quien, acuérdense que es SH y SH, pero como no están aquí, se liberaron esos H2, pero 2 electrones también en el medio para mantener el equilibrio del medio, ¿verdad? Entonces, así es como esta es la estructura primaria. Hacia, a grosso modo, todo esto, no nada más esta de acá arriba, sino todo esto es la estructura primaria de la proteína, ¿ok? ¿Cuáles son los aminoácidos que pueden cambiar? Nosotros, como seres vivos, es muy raro, bueno, no es muy raro, ¿verdad? Sí sucede, pero generamos a veces algo que se llama gen de novo, es decir, un gen nuevo que sale de la nada. Esto pasa por aleatorización, no se sabe por qué, por institución de RNA bacteriano, viral, que de hecho hay una teoría que dice que la mayoría del DNA de humano pues es la integración de varios virus que se le han integrado, y eso, por decirlo, está evolución, ¿verdad? Entonces, ese miedo a los virus es muy nuevo, porque realmente el humano, gracias a los virus, ha ido evolucionando. ¿Pero qué voy con esto? Que los genes pueden sintetizarse de nuevo, sí, pero normalmente vienen de ancestría común, es decir, aquel animal que está más emparentado a nosotros evolutivamente hasta llegar a las bacterias, ¿ok? Nosotros como mamíferos, pues aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, una sola sustitución de este gen, perdón, de esta cadena primaria de aminoácidos, va a generar una leve diferencia, pero que puede hacer que funcione o no en cierto organismo. Por ejemplo, esto que estamos viendo nosotros aquí es la humana, ¿verdad? ¿Por qué sé? Miren, si nosotros vamos acá, aminoácidos, sustituciones de aminoácidos. Dice, en el aminoácido 8 tenemos en el humano una triosina. Entonces vamos a ver, 1, 6, 7, 8. Bueno, esta es humana, ¿verdad? También dice que en humanos la 10 es una isolunina. Aquí está, correcto. Pero ¿qué pasa si de acá cambia una valina? ¿Verdad? Pues ya cambió a ser bovino, ¿verdad?
Si esto de acá, si esta tirosina acá, bueno, prácticamente aquí está diciendo que el aminoácido 8, 9 y 10 son los que cambiaron en todos estos organismos, ¿ok? Entonces, eso es lo que le da el cambio entre seres vivos. Y eso es lo que a veces, pues, no nos permite a nosotros utilizar ciertas cosas. Por ejemplo, antes de que existiera como tal la ingeniería, la biotecnología, la ingeniería por biotecnología, lo que se usaba era utilizar insulinas por extracto de caballos. ¿Ok? Y eso se ponía en humanos, funcionaba, pero era muy costosa su fabricación, su extracción, y pues no funcionaba a veces mucho, generaba reacciones alérgicas, etc. Lo que se hizo eventualmente después es de que se llegó la ingeniería genómica, genética, y lo que hacemos ahora fácilmente en un laboratorio es, nosotros aislamos el gen, ese gen se lo ponemos a 2 bacterias distintas para que genere una la cadena alfa y otra la cadena beta, ¿verdad? O la cadena A y la cadena B. Y este gen humano se los ponemos, las transformamos a la bacteria, hacemos que la bacteria crezca, matamos a la bacteria, extraemos estas moléculas, las juntamos nosotros por medio de poner a interactuar y ya nosotros sacamos la insulina como tal. Eso es lo que ya se hace. Y como viene de un gen humano, pues es el mismo gen humano, ya no es de caballo, ya no es de cerdo, ya no es de nada, es de ser humano. ¿Ok? Bien, entonces esa es la estructura primaria. La estructura secundaria es aquella que nos va a decir cómo es que interactúan ahora sí estos residuos. Es decir, aquí estamos viendo que sí, pues están unidos, ¿verdad? Y que, bueno, las cisteínas de este y la cisteína de este están interactuando, pero también esta cisteína y esta cisteína también están interactuando. Ok, tenemos eso. La estructura secundaria nos dice cómo es que está interactuando, ¿verdad? El término de estructura secundaria denota la relación configuracional entre los residuos, ¿verdad? ¿Ok? Que son normalmente parte del aminoácido 3 y 4 de los residuos en una secuencia lineal. La estructura secundaria y terciaria de las proteínas es preservada por enlaces covalentes, por enlaces no covalentes, es decir, por fuerzas de hidrógeno, como enlaces de hidrógeno, enlaces fuerzas electrostáticas, hidrofóbicas y también fuerzas de Van der Waals, que es lo que les he estado comentando casi todas las clases, ¿verdad? No nada más hay enlaces covalentes, sino que los enlaces por fuerzas no covalentes o fuerzas nada más de interacción, a pesar de que son muy débiles, ayudan a la estabilidad de las proteínas. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo aquí arriba, por ejemplo, es la estructura secundaria de una proteína. ¿Okay? Estamos viendo cómo es que está interactuando, por ejemplo, este grupo carboxilo o este carbono que está aquí. Este es el carbono 2, fíjense. ¿Por qué sé que es el carbono 2? Porque está unido el carbono, este es el carboxilo, el amino, y este es el carbono 2, con su radical y su hidrógeno, ¿verdad? Este está interactuando con este de acá, ¿ok? Este está interactuando con este de acá. Este hidrógeno está interactuando con este hidrógeno de un amino, está interactuando con este hidrógeno de este carboxilo. No por enlace covalente, como es lo que está ocurriendo acá, pero sí nada más por pura fuerza de atracción, ¿ok? Entonces, eso es lo que está generando esta estructura secundaria. Los aminoácidos los enlaces de puentes de hidrógeno entre aminoácidos de diferente localización en una cadena de polipéptidos, que es lo que le estoy diciendo. Este es un grupo amino interactuando con este carboxilo, pero por puente de hidrógeno más que por enlace covalente. ¿Ok? Es pura fuerza de interacción, antes de unirse, pura fuerza de interacción. Y lo mismo está ocurriendo por acá. Estos están interactuando aquí, pero como ya está bien estructurada por enlaces covalentes esto, pues no permite que este se interactúe como tal para hacer un enlace covalente aquí. Sin embargo, pues sí, lo que puede hacer es interactuar de forma electrostática, formando un puente de hidrógeno, por ejemplo, y este es lo que le va a dar capacidad de ondulación a esta estructura. ¿Ok? Ahorita vamos a ver estos últimos dos. Profe. Bien. ¿Sí? Entonces se podría decir que como que la estructura de la secundaria se da como por enlaces covalentes o por fuerzas de Van der Waals, que era lo que nos decía ahorita. Normalmente la estructura primaria nos está enseñando, acá, la estructura primaria está formada casi en su mayoría por puras fuerzas covalentes. No nos está diciendo prácticamente dónde hay más interacciones. Nosotros sabemos que hay un enlace covalente porque pues interactuó el grupo amida con el grupo carboxilo
para formar una enlace peptídico, ¿verdad? Este es un enlace covalente. Tenemos un enlace covalente entre este y esta, entre este y esta, entre este y este, y así sucesivamente, ¿ok? Y aquí nos está diciendo que aquí hay dos puentes disulfuro, pero no nos dice cuál es la estructura del puente disulfuro. Esta es la cadena primaria, digo, la estructura primaria. En la secundaria, ahora sí ya nos dice cómo es la estructura de ese puente disulfuro. Esos puentes disulfuro son de interacciones electrostáticas. Entonces, en la estructura secundaria ya sabemos que hay interacción covalente porque son una unión de aminoácidos, pero lo que nos refleja es cómo gracias a las interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes disulfuro, etcétera, se va acomodando. Es decir, cuál es el acomodo que le da esta interacción, ¿ok? Me quedo, sí, ¿no te confundí más? Ya quedó claro, profe. Ok, muy bien. Claro. Entonces, en la estructura secundaria normalmente vamos a encontrar dos formas, que es una hélice como tal, hélice alfa y lámina beta. La lámina, pues, es como una laminita así, ¿ok? Como una de esas que ponen en los techos de metal. Bien, primero vamos a hablar de la hélice alfa. La hélice alfa es la conformación más común y estable, es la más común y estable en una cadena de polipéptidos, ¿ok? Por ejemplo, en las proteínas como la hemoglobina y la mioglobina, aquellos que llevan pues, oxígeno tanto en los músculos como en general, la hélice alfa es muy abundante, ¿ok? La hélice alfa es una estructura de tipo espiral, por eso que se llama hélice, ¿verdad? ¿Ok? Pues esto no es necesario, sino simplemente que va a mantenerse en esa forma de espiral. ¿Ok? La estructura es estabilizada por puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilos y los grupos, carboxilos y los grupos aminos de las cadenas principales. La estructura de la hélice alfa es estabilizada por puentes de hidrógeno entre grupos amino y grupos carboxilo de la cadena principal. Esto es muy importante, ¿ok? Si se fijan, grupo carboxilo, ¿verdad? Y grupo amino, grupo carboxilo y grupo amino, puente de hidrógeno, ¿verdad? Grupo amino, grupo carboxilo, puente de hidrógeno. Grupo amino, grupo carboxilo, puente de hidrógeno. Amino, carboxilo, puente de hidrógeno. ¿Sí se fijan? Entonces, ahí sí está muy fácil, ¿no? Es por puentes de hidrógeno entre grupos amino y grupos carboxilo. Cada giro, each turn, es decir, cada giro de esto, cada giro, un giro, dos giros, ¿ok? Está formada por residuos de 3.6 Armstrongs. Ahorita les digo qué es esto, ¿verdad? Esa es la distancia. Perdón, cada giro está formada por 3.6 residuos. Es decir, cada uno, es 1, 2, 3, primer giro, ¿verdad? Aquí está el primer giro. 1, 2, 3. Pues sería 4.6, segundo giro. Entonces, eso es lo que se refiere. Ahora sí, la distancia entre cada aminoácido, es decir, de este aminoácido a este aminoácido, de este aminoácido a este, de este, es de 1.5 Armstrongs. Un Armstrong es una unidad de medida. Es la unidad más pequeña que hay y pues es a nivel atómico, ¿verdad? Es más, ni nivel atómico, es a nivel electrónico, es decir, de entre electrones. La distancia que hay de los electrones de un aminoácido a los de otro es de 1.5 Armstrongs. ¿Okay? La hélice alfa normalmente es diestra. ¿Por qué? Porque la forma siniestra de la hélice es muy extraña, por lo que les había comentado en la clase anterior o en la semi anterior, que es que los ribosomas no insertan levos, ¿verdad? Existen puros dextros. Entonces, eso. ¿Verdad? En las proteínas tiene una variedad de levos, lo cual lo excluye de ser diestro. Y ya. ¿Ok? ¿Y qué es un Armstrong? Bueno, aquí les puse esta cosa que utilizamos mucho los hippies, ¿no? Que se utilizan mucho los hippies y las personas que se meten en la metafísica y todo esto. Que dicen, nosotros somos energía, ¿verdad? Y se puede decir que sí, porque miren ustedes, a pesar de que nosotros podemos
tocarnos y sentirnos, realmente no está ocurriendo eso. Lo único que estamos sintiendo es una fuerza interostática que nos permite interaccionar eléctricamente con otras cosas. Una proteína, si ustedes la aíslan y si la hicieran del tamaño de un humano, van a verlo como si fuera como una estructura gigante, como un edificio. Sin embargo, nada de ello está interactuando realmente. ¿Ok? Aquí está diciendo, esta es la hélice alfa. ¿Ok? Y dice que cada giro está compuesto por 3.6 residuos, es decir, 3.6 aminoácidos. Y la distancia entre cada aminoácido es de 1.5 Armstrongs. Es decir, fíjense, acá estos son los residuos con su nombre. Por ejemplo, tenemos esta es la línea 191, ¿ok? Tiene esta estructura, ¿verdad? Y si se fijan, por ejemplo, tiene esta estructura acá. Esta estructura acá, pues es su cadena lateral o su residuo R. Y si se fijan, pues es un grupo, tiene una cadena aromática, ¿verdad? Está interaccionando con este de acá. Es decir, están interaccionando. ¿Por qué? Por 3.9 Armstrongs, de aquí a aquí nada más. Estos ya están interaccionando entre tal. También esta adenina con esta de acá está interaccionando entre ellos. Pero no se tocan como tal. No existe eso de que se unan. Si se unen, pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Pues se genera una explosión nuclear. Lo mismo de acá. Este es de 1.4 Armstrongs. De aquí a acá. Estos aminoácidos están interaccionando entre ellos perfectamente, compartiendo electrones y puentes de hidrógeno. Sin embargo, no se están tocando, nada más se está manteniendo ese contacto electrostático y electrónico. Entonces, si se fijan, es por eso que si nosotros nos vamos al nivel más reduccionista de la materia, realmente es que sí somos energía. Nunca se están tocando nuestros aminoácidos, pero están interactuando gracias a pura energía, tanto electrones como fuerzas de repulsión, ¿verdad? Entonces está bien chida ver la bioquímica desde este punto también. Bien, ya que vimos de que es un Armstrong y que no interactúan y así sucesivamente, pues ahora vamos a hablar de la lámina beta o de la hoja beta. ¿Ok? Los polipéptidos en una cadena beta, perdón, en una lámina beta, se encuentran normalmente extendidos. ¿Ok? La distancia entre los aminoácidos de estas, aquí es un poquito mayor, de 3.5 Armstrongs, un poquito mayor nada más. ¿Ok? La estabilización está dado también otra vez entre puentes de hidrógeno del grupo amino y los grupos carboxilos de los segmentos de los polipéptidos cercanos o vecinos. ¿Ok? Y pueden correr como antiparalelos por arriba o por abajo. ¿Ok? Vamos a ver qué es esto. Bien, esta es la estructura de una hélice, de una lámina beta. ¿Ok? Está unido, si se fijan, hay más espacio que acá. Si nos vamos para acá, ¿sí? Aquí se fijan, están muy pegaditos, por eso que tiene menos Armstrongs, 1.5 Armstrongs de distancia entre aminoácidos. Y acá, si se fijan, ahora sí están bastante abiertas, está muy abierto el espacio. Esto es de 3.5 Armstrongs. Entonces tenemos este grupo amino de este aminoácido, ¿ok? Interactuando con formando un puente de hidrógeno, ¿ok? Este grupo carboxilo de este grupo amino interactuando con este puente de hidrógeno, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, acá ya está un poquito visto de que cómo ustedes pueden verlo en sus 3 formas, o en sus 4 formas. La forma clásica, que nos está diciendo que este es una hélice alfa, ¿ok? Lo van a encontrar en las proteínas de esta forma. Cuando ustedes vean este tipo de cintillas, o como, no sé cómo decirlo, como un churrito de cabello, por así llamarlo, esto pues es una hélice alfa, ¿verdad? Lo pueden encontrar en una configuración electrónica, es decir, que aminoácido está interactuando, o en su nube electrónica, ¿ok? Todo lo que está abarcando cada aminoácido. En el caso de las láminas beta, en vez de ser una cintilla de este tipo, van a encontrarlo como si fuera, no sé, una... a mí se me hace fácil acordarme cuando pienso en solitarios, más o menos de esta forma, pues de eso, ¿no? Entonces, se parecen, pues sí, pero una es más compacta que la otra, gracias a que una es de 1.5 Armstrongs, la otra es de 3.5, y esa es la que da la diferencia. Entonces, si se fijan, acá están también los elementos
por su interacción química que puede hacer, y esta es la nube atómica que pueden abarcar cada aminoácido. ¿Okay? Entonces ya con eso vimos qué onda con esta acá. Después de acá ya vamos a entrar a la estructura terciaria de los polipéptidos o de las proteínas. ¿Ok? Dice, esta estructura define la relación estérica de los aminoácidos. ¿Ok? Pues de los aminoácidos como tal. En un aspecto tridimensional, es decir, ahora sí, ya vamos a ver cuántas láminas alfa, cuántas hélices alfa hay, cuántas láminas beta, cómo se están estructurando, y eso sería, a muy grosso modo, la estructura terciaria. La estructura terciaria es mantenida por interacciones de tipo no covalente, otra vez, ¿ok? Como puentes hidrofóbicos, puentes de hidrógeno, puentes electrostáticos y todos los tipos de fuerzas de Van der Waals. La estructura terciaria es adquirida por la proteína nativa y normalmente siempre es la forma termodinámicamente más estable. Esto dice normalmente, yo pongo, aquí dice siempre, pero normalmente no es que sea siempre, sino que normalmente, porque a veces las proteínas pueden llegarse a plegar mal. Para que nosotros tengamos una proteína así, pasa por un proceso de plegamiento gracias a los ribosomas y gracias a las alteraciones post-transduccionales, ¿verdad? Sin embargo, a veces llegan a una trampa cinética de energía donde se plegan o se pegan de una forma incorrecta, y esto genera que sea termodinámicamente más inestable, hasta llegar a un punto donde secuestra tanta energía que empieza a secuestrar otras proteínas y empieza a hacer una masa de muchas proteínas pegadas, y esta masa pues forma eventualmente corpúsculos de inclusión, forma priones, etcétera, ¿no? Eso es lo que va. Okay. Entonces, regresando para no saturarlos mucho, es mantenida por fuerzas por interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, puentes hidrofóbicos, puentes electrostáticos, ¿no? Y es su forma termodinámica normalmente más estable. ¿Ok? En este caso, cuando nosotros ya vemos la estructura de la proteína, nos vamos a encontrar con algo que se conoce como un dominio o sitio activo, pero normalmente es un dominio. El dominio es el término para denotar para denotar la unidad globular funcional de una proteína. Es decir, es aquel que nos dice de cuál de toda estructura de aminoácidos que nos encontramos en la estructura primaria, y luego la estructura secundaria de estos aminoácidos se acomodan en hélices y en láminas. En la terciaria ya estas hélices y láminas se pegan con un rompecabezas, pero normalmente se va a quedar un aminoácido que no esté interaccionando con nada, o varios, no nada más uno, pero va a haber aminoácidos que no estén interaccionando con prácticamente nada. Y como no está interaccionando con nada, pero tiene la capacidad de interactuar, es el que le va a dar este dominio, este sitio activo. ¿Ok? Un dominio es relativamente independiente de la región de la proteína, es decir, representa la unidad funcional. Prácticamente lo que les acabo de decir, y ahorita les voy a explicar con una imagen. ¿Ok? Los dominios están normalmente conectados con áreas flexibles o relativamente flexibles de la proteína. Estas áreas se conocen como asas. O sea, es una estructura de aminoácido. A veces siento que mi máquina, cuando ven las manos también les ayuda, ¿verdad? Entonces, esas partes flexibles funcionan como asas. Estas asas son como si fueran puertitas de activación de los aminoácidos. Un aminoácido que está prácticamente por fuerza de ligación bailando, encuentra otro, se repele, se abre y deja actuar la fuerza o el dominio, ¿no? O a veces estos se oxidan, se caen o se inactivan, se abren y dejan el dominio activo. ¿Ok? Ya está. Por ejemplo, las hidroxilasas de fenilalanina, recuerden que este es una enzima que utiliza, que rompe grupos de hidroxilo de fenilalanina. Contiene normalmente 3 dominios, o sea, las proteínas no nada más se quedan con uno, pueden tener pues una infinidad, bueno, no infinidad, ¿verdad? Pero pueden tener muchos dominios. ¿Ok? Un dominio va a ser de carácter catalítico, es decir, va a romper, y otro de ellos va a ser para interacciones proteína-proteína nada más. Es un dominio de interacción de proteína-proteína. ¿Ok? Luego, el arreglamiento o la forma en que se pliega la proteína
en la estructura terciaria se la conoce como fold o plegamiento, ¿ok? Es decir, cómo se van a pegar estos rompecabezas entre láminas y hélices se le conoce como plegamiento. Ya. Entonces, ya estamos viendo aquí propiamente proteínas. Ya es una proteína, como tal, ¿no? Si se fijan, nosotros podemos ver que aquí tenemos hélices alfa, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hélices alfa. Y aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 láminas beta, ¿verdad? Ya está. En esta otra proteína tenemos una lámina, ¿ok? Recuerden, es antiparalela, por lo tanto, esta y esta es la misma lámina. Una lámina, dos láminas, una hélice alfa, dos hélices alfas, tres láminas, otra hélice alfa, otra hélice alfa, otra hélice alfa. ¿Ok? Entonces, esto ya es un arreglamiento, la estructura terciaria de la proteína. ¿Ok? Y luego ya podemos ver ahora sí lo que les estaba contando acerca de los sitios activos y de los Armstrongs y de todo lo que les estaba contando ahorita, ¿no? Los cuales pues son lo que estamos viendo acá. Esto de acá es una proteína, que es el receptor, y esto de acá es un ligando, es decir, un sitio activo al cual vamos a atacar. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una proteína, un medicamento, todo este medicamento va a actuar solamente sobre una partícula de una proteína, de una enzima o de varias, pero específicas, ¿no? Entonces, este es un ligando. Y eso es el receptor. En docking eso lo podemos ver, ¿ok? Por ejemplo, acá están dando. Este es toda la nube electrónica de una proteína. Se puede conocer como que este es el dominio y este es el ligando donde está interactuando, ¿ok? Está interactuando, obviamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, no es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Pero imagínense que esto de aquí está aparte, ¿ok? Esto de acá, imagínense que está aparte, que no está pegado a ninguna hélice alfa. Pero acá sí tenemos una hélice alfa que tiene su grupo aromático acá, que está expuesto. Si este estuviera no interactuando con ningún aminoácido, sería un dominio, porque como no está interactuando con ningún aminoácido, puede interactuar con otro. Entonces, imagínense que nosotros le metíamos un ligando, o que llega un ligando, ¿no? Es decir, encuentra un sustrato con el cual activarse. Es como una llavecita que entra, dice, oye, mira, yo también estoy libre. Ah, pues yo también. Nos interactuamos electrónicamente. En ese caso es una unión de 3.9 Angstroms. Interactúan electrónicamente y ya se forma una función. Ya se activó cualquier cosita entre ellas, ¿no? Lo que vaya a hacer. Por ejemplo, si este rompía enlaces, pues ya rompió el enlace. Si este cambiaba formas, ya cambió la forma. Si intercambiaba nucleótidos del DNA y lo encontró, ya pues es lo que hace. ¿Ok? Va. Y esas son las formas que ustedes van a ver a las proteínas. La van a ver normalmente pues así por sus láminas alfa y sus láminas beta. Digo, hélices alfa y láminas beta. La pueden ver nada más con una proteína que esté interactuando electromagnéticamente, positivo y negativo, esos colores pues, respectivamente. Y pues los ligandos igual pueden ver similares, ¿no? Y ya. Profe, ¿Sí, dime? entonces los ligandos, ¿qué vendrían siendo? ¿Como una puertecita o una llavecita o como? Pueden ser las dos cosas que acabas de decir. Un ligando es algo al que se va a ligar o algo al que va a interactuar nuestra enzima o proteína. ¿Ok? Algo así sencillamente. Puede ser, por ejemplo, vamos a ver. Déjenme entender la presentación para ver si les puedo presentar un mini videito así chiquito para que vean cómo es un ligando en YouTube. Pues sí. A ver.
Vamos a ver, creo que ya los encontré. A ver, ahí se los comparto. Creo que es este. Creo que ese les va a funcionar. Se supone que deben estar viendo mi pantalla completa, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, esto sería como funciona una enzima, ¿no? Every single second, inside every living cell, thousands of chemical reactions are taking place. These reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. Prácticamente eso que acaba de decir es lo que... To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Fíjense, otra vez. Amino acids are perfect. Esto que estamos viendo aquí es la entrada del ciclo activo, ¿ok? Es el dominio y es el sustrato. Es lo que estábamos platicando ahorita. Position to recognize the substrate. ¿Okay? Esto que acaba de entrar acá, esto de aquí, si se fijan es una molécula externa, gracias a la aconitasa, ¿verdad? Va a combatir el citrato. Entonces, todo esto de acá son los aminoácidos de nuestra proteína o de nuestra enzima. Este es un sitio activo, es un activador, es un blanco, ¿ok? Y la proteína lo que va a hacer, va a reconocer por interacciones electrostáticas a este blanco, gracias a algunos dominios que tenga libres por ahí, como lo que va a ocurrir. Vean, por ejemplo, este de aquí estaba libre, si ustedes se fijaron. No estaba interactuando con ninguna proteína, con ningún aminoácido dentro de la proteína, y fácilmente interactúa con este. Este de aquí estaba también a su vez libre, y también puede interaccionar con este, ¿verdad? Este de acá estaba libre, este de aquí estaba libre, este de aquí estaba libre. Entonces, todos esos que estaban libres son los dominios que están interactuando con el blanco específico. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Okay. Y eso es lo que estábamos diciendo también de la estructura. Por ejemplo, que les daba ahorita ejemplo es de que uno de los dominios lo único que hace es reconocerla.
El otro dominio la estabiliza y otro dominio corta. En este caso no sé es lo que le voy a hacer, pero es lo que están diciendo. Que un dominio nada más reconoce el estabiliza y vamos a ver lo demás. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water molecule. Serine then acts as a base, extracting a hydrogen atom from the opposite side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration reaction is performed. In this step, histidine grabs a hydrogen atom from a passing water molecule, placing the resulting hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Ok. Yo creo que con eso ya les debió de haber quedado un poquito más claro. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahorita no creo que. Ok, bueno. No. Muy bien. Bueno, ya hasta aquí le iba a dejar la clase respecto a eso, para enseñarles cómo es que me tienen que entregar la presentación. Recuerden que la presentación ya es la siguiente semana, o digo, perdón, la siguiente clase, ¿ok? Vamos acá, déjenme abrir eso. Ok, vean. ¿Ok? Como les comentaba, ya están ahí los grupos formados, ya están ahí los papers que van a discutir, todos están en inglés, así que pues vayan echándole ganas. Ustedes organizan, ya saben cómo quieran explicarlo, pero en fin, ¿ok? Comienzan por orden y son de media hora, recuerden. El equipo 1, pues es el primero que expone, tiene media hora. El equipo 2 es el segundo, tiene media hora. Entonces, el día de mañana tenemos clase, no, el jueves, ¿verdad? El día de jueves exponen 4 equipos y el viernes exponen los últimos 2 equipos y ya con eso tengo su evaluación ¿verdad? Ya con eso tengo la evaluación de todos. Es una evaluación por equipo, es decir, no es individual. Por ejemplo, no sé si le tocó a Cintli exponer con esta Laisha, y a lo mejor, no sé, Cintli hace un excelente trabajo, y Laisha, ¿no? Pues a lo mejor 10 y 5, pues es un 7, ¿no? Para todo el equipo. Entonces todos tienen que esforzarse lo mejor posible, así que pueden practicar. La ventaja es que ahorita tienen pues Teams, y pueden pues practicar a ver cómo le van a hacer. Ya, entonces, ese es el artículo que yo les voy a exponer. No se los voy a dar desde aquí. Hice mi presentación. Nada más quiero que vean, pues, qué es lo que hice, ¿no? Va. Título. Teoría dinosibiótica para el origen de los eucariotas. Esa es de una clase que doy de evolución también. Ok. ¿Tenemos el título? ¿Quiénes son los autores? Bueno, pues es William Martin, Sram Garg y Verena Simorsky. Ya está, tenemos que son ellos los autores. ¿De dónde son? Bueno, son del Instituto de Evolución Molecular de la Universidad Düsseldorf, de la Universidad 1 de Düsseldorf. El 4025 es la dirección, en Alemania. ¿Ok? Un artículo normalmente comienza con un mini resumen
Por más de 100 años, la teoría endosimbiótica ha estado en la mente de las... Bla, 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 bla. Ok. Yo les sugiero que todos lean y obviamente subrayen lo más importante que ustedes consideren que es lo que van a exponer. ¿Ok? Entonces, en mi caso, mi introducción pues la considero bastante importante. Pues vamos. A veces hay cosas que pues no importan, a veces todo esto importa, eso es dependiendo de cómo es ustedes, ¿no? ¿Ok? The green tree is not as simple as sound, ¿ok? Estos son todos los subtemas que contiene. Tenemos que los genes no son tan simples como, digo, los árboles genealógicos no son tan simples como se ven. La estructura del núcleo, ¿ok? Tenemos esta imagen obviamente, como viene una imagen buena, tenemos que ponerla en nuestra presentación y describir qué es lo que dice esa imagen, ¿ok? El origen de la mitocondria, bla, bla, bla. Tenemos otra imagen, y así sucesivamente, ¿verdad? Anaerobias y el origen de las mitocondrias en un host procariota, y así sucesivamente, ok. Bien. Si fijan, este artículo está muy largo, la de ustedes también no se preocupen, entonces, es eso, ahí está mi artículo. Viene mucho, pero yo no quiero poner tanta paja en mi presentación, por eso subrayo lo más importante, copio imágenes y listo, ¿ok? Este es mi artículo, subrayo lo más importante. 1. Subrayo lo más importante, veo qué es el título, quiénes son los autores, cuál es la revista y cuál es la universidad y en qué año se publicó. Y luego, ya ahora sí comienzo a platicar. Eso es lo que lo que se hace, ¿no? Una vez que ustedes ya leyeron su artículo, hacen su presentación, y si se fijan, mi artículo tenía demasiadas letras, casi no tiene imágenes más que de ciertos procesos esenciales para el artículo. Pero pues acá se tiene que nutrir un poquito más para saber qué es lo que están hablando. Por ejemplo, si alguien me está hablando de albinismo y nunca me ponen la imagen de una persona albina, y yo nunca sé qué es albinismo, pues digo, sí, los albinismos, sí, los vemos en el círculo, son los chiquitos. No, pues no. O así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que poner imágenes que nos guíen. Entonces, se va a poner el título que es como tal, en inglés. Aquí, en su caso, ustedes por favor pónganlo introducido, o sea, el título en inglés grande, y acá abajo van a poner un subtítulo, aquí mismo, en diferentes letras, ¿no? Vamos a bajarle nada más la letra. Vamos a ponerle. Teoría endosimbiótica, pero nota chiquita. Endosimbiótica para el origen de los eucariotas. ¿Ok? Bueno, ahí está. Lo escribí mal, pero es nada más para frisar, ¿verdad? Entonces van a hacer eso. Ya está. Título original, subtítulo nada más, traducido. Autores, año de publicación. Autores, año de publicación. Espero que estén tomando nota. Institutos, el instituto tal y como es, o sea, no importa que no le cambien el nombre. Si este era alemán, pues es alemán. Si es japonés, es japonés. Si es ruso. Si es coreano, es donde sea. ¿Cuándo fue aceptado y publicado? ¿Ok? Y yo ahí les enseñé cómo se buscaban. Ahí dice aceptado y publicado el 2015. ¿Cuál revista es? ¿Ok? ¿Cuál es la revista? Y el DOI, si pudieran ponerlo, no importa, si no, ustedes no pongan vamos a quitarlo. ¿Ok? Porque pues el DOI ahí está en los artículos y ya se los di yo. Entonces, ya está. ¿Ok? Entonces, mi artículo comenzaba a hablar de las teorías eucariotas. No salían fotos, por lo tanto, pues yo tengo que ponerlas, ¿verdad? Y van a poner, no se preocupen, en español. Lo van a leer en inglés, pero pues ustedes la traducen en español, no hay problema. Por eso que después así. ¿Ok? Entonces, va. Ahí nos contaba que uno de los primeros autores fue Richard Altman. Yo no lo conocía, dije, pues para ver quién es Richard Altman, resulta que es él. Bueno, ¿qué hacía él? Él no se interesaba en la mitocondria. Él proponía algo que se llamaba bioplastos, que es una masa gelatinosa que se consideraba viva, y que el estado de la materia más grande de una molécula, pero es más pequeño que una célula. Este es un bioplasto, es decir, es donde se generaba la vida como tal. Después, Simon Schwender descubre que los líquenes son la combinación de dos especies distintas que viven para ayudarse mutuamente.
Un líquen es una piedra que consta de, pues vaya, una piedra y tiene un hongo y tiene una planta unidos juntos. Eso es un líquen, pero ya no se considera ni hongo ni planta, se considera líquen. Entonces, él dice, bueno, si dos especies, que era un hongo y una planta originalmente, coexisten tanto, esto va a generar algo o deben de estar haciendo una interacción en la cual yo le voy a llamar, o bueno, se le conocerá después como simbiosis, ¿no? Él nada más dice que se ayudan, mutualismo, se ayudan y ya. Pero Heinrich Anton de Bari acuña el término de simbiosis refiriéndose a la relación del hongo fotosintético descrita por Schrödinger, o sea, descrita por él. Schrödinger nada más decía, este hongo y esa planta viven juntos, no sé cómo, pero se ayudan. Luego dice Heinrich, bueno, entonces si se ayudan significa que hay una simbiosis, porque el hongo se alimenta de los residuos de la planta, pero la planta es nitrogenada gracias al hongo. Por lo tanto, uno no puede vivir sin el otro. En vez de ser un mutualismo, realmente es una simbiosis, ¿verdad? Ya tiempo después llega Andreas Schimper y dice, bueno, la teoría endosimbiótica. Él es el que lo propone, que dice que los plastidios son esos, ¿cómo se llama? Son pigmentos, estos pigmentos que aparecen en plantas y en algas. Y dicen, bueno, esos plastidios no vienen de nuevo. Es decir, como ahorita les comentaba, no se sienten todos de la nada. Vienen de algo más, de un origen normal. Entonces, él es el que dice ya de que va pensando que no vienen de nuevo, sino que surgieron de algo previamente. ¿Ok? Luego, pues, Konstantin Merezhkovsky dice, bueno, los plastidios provienen de cianobacterias que entraron en simbiosis con un hospedador heterotrófico. Es decir, una célula se comió algo que tenía un plastidio y en vez de degradarlo, pues dijo, oye, tú me sirves porque me generas energía, te vas a quedar conmigo y yo te voy a proteger, ¿aceptas? No, pues sí, entonces es la teoría endosimbiótica. ¿Ok? Este hospedador tuvo que haber sido una célula ameboide, luego porque las células ameboides son las que comen, etcétera, ¿no? Ya. Luego viene esta señora Lynn Margulis que dice, los hidrogenosomas y los mitocondrias no comparten el sistema común, la mitocondria aportó energía utilizando el oxígeno a la célula huésped, entonces no pudo haber existido similar. Y ya terminé unas cosas, ¿no? Hipótesis del hidrógeno, ya describo cuál es mi hipótesis del hidrógeno, en mi caso, yo doy los puntos esenciales. Si se fijan, no estoy haciendo copy-paste del artículo, estoy poniendo mis puntos esenciales, lo más importante, lo que yo entendí y lo que quiero dar a entender al público, ¿ok? Los árboles genealógicos no son tan simples como suenan, también se los puse ahí, era uno de los subtemas, y otra vez, no hago copy-paste, leo bien hasta que me quede lo más claro, y lo más claro que me quede es lo que yo voy a plasmar en una presentación, porque debo de ahorrar unas 2 horas de lectura en 5 minutitos, 10 minutos por dispositivo, lo que ustedes quieran tardar, ¿ok? El núcleo, las teorías del origen del núcleo incluyen por lo general los siguientes postulados: imaginaciones de la membrana plasmática en eucariotas, y endosimbiosis de una arqueona en una bacteria, y origen de nodo de una membrana después de la adquisición de mitocondria. Okay. Ya hablé del origen del núcleo, quiénes postularon esto, aquí está esto, yo explico detalladamente cuál es la imagen. Por ejemplo, acá tenemos una micocoquis que se come, que engulla una cianobacteria, y esta cianobacteria entra en endosimbiosis con ellas por mutualismo, ¿no? Se ayudan, se sirven, una protege, la otra de energía, quedan. Esta es la teoría endosimbiótica por la digestión de una amiba de un plastidio, ¿verdad? Y luego tenemos la unión de actinobacteria y bacteria, quedaron tan juntas alguna vez que se fueron incluyendo y hubo un bioblasto, por ejemplo, y ese bioblasto les dio casa, que estaban tan cerca, esta era una mitocondria, por ejemplo, y este era un cloroplasto, y esa forma la primera. Y así sucesivamente es como yo voy a estar explicando cada una de ellas, ¿ok? Va, todas las imágenes. El origen de la mitocondria y los cloroplastos, pues es esa, como les había comentado. Este es el cloroplasto, ¿ok? Mitocondria y cloroplasto son dos distintas que se comieron, y así sucesivamente. Esa es una imagen, y acá dice, las que son en rojo son, en vez de ser eubacterias, son protobacterias o son arqueobacterias, ¿no? Y ya explico qué es una arqueobacteria, a diferencia de una eubacteria, pues no, pues que la pared tiene mucho azufre en vez de tener ciertas cosas, etc. Va. ¿Qué es lo que estoy hablando aquí? Ah, bueno, que esta imagen me está representando que el origen del núcleo. Ah, bueno, ¿y qué nos está diciendo? No, pues es el origen de las rodofitas, las xerofitas y las glucofitas. Parten todas a partir de un
solo organismo que ya tiene núcleo. Este núcleo, por adquisición de cianobacterias, ¡pum! Y transferencia genética de las cianobacterias al núcleo, se mantiene la simbiosis como tal y se genera la primera estructura fotosintética. O no como tal fotosintética, pero que al menos tenía plastidillos dentro de ella. Entonces la F, que nos está diciendo que esta, por procesos evolutivos, especió a ser rodofitas, es decir, aquellas células que tenían plastos rojos, que más que ser una fotosíntesis era para fijación de azufre, por ejemplo, de hierro, y que le dan una característica rojiza porque tiene mucho hierro. También evolucionó a las clorofitas, es decir, aquellas que sí tienen células que tienen cloroplastos, y el cloroplastos sirve para tener esta lámina de adquisición fotónica que nos va a hacer vibrar los electrones de la última capa de valencia para liberando ciertos más electrones, generando energía, y esta energía va a ser aprovechada eventualmente por mitocondrias, si es que hay, y en caso de que no haya, por ellos mismos para generar energía. Y luego los glaucofitos. Los glaucofitos, pues en sí tienen este pigmento, pero perdieron su capacidad fotosintética y su capacidad de almacenaje de hierro, pero ahora pueden guardar sustancias como almidón, por eso es que son blancos, glaucofitos. También esta especió a una, bueno, el origen de aquella era anaerobio y luego se volvió facultativo, es decir, que pudo vivir en el oxígeno sin necesidad de plástidos. Y esta pues llegó a ser eucariotas con mitocondrias, tanto aeróbicos como anaeróbicas, ¿verdad? Eucariotas, es decir, desde levaduras hasta seres humanos. Y luego también especió a eucariotas con hidrogenosomas, es decir, aquellas que generaban hidrógeno por sí mismos y con cuerpos de hidrógeno, y eucariotas con mitosomas, ¿verdad? Y ya, si se fijan, yo ya expliqué claramente esta imagen, sin tener que estar leyendo el artículo, sino porque me aprendí lo que es y qué es lo que quería. Eso es lo que quería hacer. Y yo ya terminé de exponer mi reporte, mi artículo. ¿Ok? Hasta aquí quedó alguna duda, no de la contenido, no de la presentación, porque la presentación no se las di, nada más les di la estructura de cómo va, ¿ok? Sino de una duda de cualquier cosa que no sé de ello. O bueno, si quieren platicamos de esta, ¿verdad? Pero no creo que les interese. Perdón. Ok, entonces tengo entendido que nosotros vamos a estar dando la presentación en inglés, pero tenemos que poner el texto en español o ambos tienen que ser en inglés. No. Tú vas a leer tu artículo está en inglés, pero tú me vas a exponer a mí en español. Ok. El texto está en español. Ojo, si llegan a poner una diapositiva en inglés, la leen como tal. ¿Ok? Ok. Gracias. Entonces, no batallen. O sea, lo único difícil para ustedes va a ser leerlo en inglés, entenderlo, y ya lo que entiendan para que no batallen en plasmarme en una idea que no sé, que llegue a caer a veces en el absurdo o en lo incoherente, pues me exponen en español para que todos entendamos, porque a lo mejor yo sí entiendo y otros no, pero todos en español, por favor. ¿Ok? Ok, profe. ¿Alguien más? Bueno, pero realmente... Profe, entonces había comentado que el primer equipo va a ser el que está en rojo, ¿verdad? Sí, en orden de colores, el primer color, el segundo color, exclusivamente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Ya vieron, ahí está la lista, ¿verdad? ¿Ya la pudieron ver? La lista sí, profe, los artículos no. Sí, dice papers, ahí debe estar en un folder. Ok, gracias. A ver, chéquenlo nada más para estar seguros, déjenme ver. Sí, están, profe. Ok, los equipos son como los tiene en la lista. El grisecito es uno y así como para abajo. A ver, vamos a ver cómo están aquí en la lista que les subí. Déjenme ver. Creo que evaluación bioquímica general, ¿verdad? Y se la subí. Vamos a ver. Es el libro de Excel el que les subí, ¿verdad? Es el que me están hablando. A ver. Sí, el gris es el número 1, que empieza con Noemi, Michelle Fernanda, Fiona, Ana Laura y Carlos. Luego el segundo equipo es Solemi, Edwin, Giselle, Leslie y Jennifer. Luego es Ever, Francisco, Dali, Diana, Jorge y Abraham. Posteriormente, sí son los 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Son 6, ¿no? Sí, son 6. Ok, bueno. El primer equipo es el de Noemi y termina con Manuel. El segundo equipo es el de Cassandra y termina con Jennifer. Luego es el de Ever y termina con Abraham. Después el azul es Fernando y termina con Laisha.
El cuarto es Cynthia, termina con José. Y el último es Jocelyn con Aileen. ¿Ok? Ok, profe. Okidoki. Entonces, pues ahí también está, ¿cómo les voy a hablar? Esfuércense mucho porque puede que si les va bien en la presentación y les va muy mal en el examen, les ayude la calificación. Ya sea que, por ejemplo, en el examen saquen un 10 que en el examen saquen un 5 a lo mejor, ¿no? Y la presentación saquen un 10, pues 10 más 5 son 15, 7.5. Entonces ese sería su parcial primero, para no ponerles el 5. ¿Sí explico? Entonces, eso ya también va a depender de cómo salgan tantos en el examen y a ver si les puedo ayudar con su presentación. Por lo tanto, esfuércense pues en ambos. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Muy bien, pues ya creo que pues ya tuvimos bastante tiempo. Si quieren, ya váyanse un ratito, temprano hoy. Que siempre les doy demasiada información, ¿no? Estaba pesadita la clase. ¿Cómo? ¿Está pesada? ¿Se les hace pesado? De rato. Poquito, sí. Poquito, pero igual y es porque apenas estamos entrando en los temas. A mí se me Ya hace rato pesado sí se pone algo complicado. por lo de inglés, profe. Por lo de inglés, pues. Concuerdo con mi compañera. ¿Por el inglés? Pues que desafortunadamente la ciencia no se hace en español, se hace en inglés. Cuando llega aquí, por ejemplo, si ustedes van a la biblioteca y agarran un libro, ese libro trae información del 2005. Lo publican en el 2015, pero trae información del 2005 porque la tradujeron en español y se aseguraron que estuviera bien. Pero si tú quieres estar al día en la ciencia, es fáciles en inglés, fáciles en inglés. Todo el mundo lo hacen así, los japoneses lo escriben en inglés, los rusos, aunque no quieran, lo escriben en inglés, los coreanos, aunque no quieran, lo escriben en inglés, todo es en inglés, así que eso es por eso que se les hace pesado. Pero pues hay que echarle ganas, no es parte también de la formación. Y créanme que les estoy dando así como que los temas lo más sencillo, lo más encimita posible, porque la bioquímica se puede estudiar muy, 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 muy profundo. Y a veces cuando siento que me estoy viendo muy lejos, digo, no, regrésate porque está pesado. Entonces, no sé, a lo mejor ya lo he notado, ¿no? Que a veces sí me voy muy lejos y me regreso. Sí. Bien, pues bueno. Profe, una duda. ¿El examen también va a ser en inglés? No, bueno, quién sabe. Okay. El examen no te preocupes tanto por el español, va a ser mucho de imágenes. ¿Dónde está ocurriendo una transmeterización? ¿Dónde está ocurriendo la carboxilación? Busca el grupo amino en estas nombres. ¿Sí me explico? Eso es lo que va a hacer. Ok. Ya, para que sepan más los procesos y no tanto la teoría de que, sí, una proteína tiene 4 estructuras. No me interesa que sepas cuáles son cuántas tiene, sino cómo son. Por ejemplo, cuál es la distancia de Armstrongs entre aminoácidos de una hélice alfa y de una lámina beta, por ejemplo, ¿no? O ¿qué es una reacción de condensación? Y ahí voy a poner pues, a lo mejor varios ejemplos, nada más subrayas una, o escoges una y ya. ¿Sí, digo? O sea, para que realmente apliquen el conocimiento y no nada más se queden con que sean una grabadorcita. Ok, profe. Okidoki. Bueno, pues entonces ahora sí. Bye, chicos, sirve que desayuno. Y desayunan ustedes, o no sé si ya desayunaron. Bye, profe, gracias. Bye, profe, gracias. Aprovecho. Bye, profe, gracias.